Tu hermana se queda con la casa. Tú te quedas con los recuerdos, cariño. Mi padre se rió. Mi hermana chocó los 5 con él por encima del asado. Yo también me reí. Porque 11 semanas antes, yo había comprado silenciosamente el lote de al lado y la servidumbre que pasaba por su camino de entrada. Su agente inmobiliario la llamó. Mi nombre es Terry Swede y tengo 33 años. El pasado octubre, justo en medio del asado dominical, mi padre levantó su copa, me miró fijamente y se rió a carcajadas. Amber recibe todo el rancho de la abuela, la casa, la tierra, todo. En cuanto a ti, te quedas con los recuerdos, cariño, porque seamos honestos, siempre has sido la egoísta que huyó y dejó atrás a esta familia. Mi madre asintió con una sonrisa orgullosa. Mi hermana chocó los 5 con él a través de la mesa y añadió, sí, al menos una de nosotras realmente se preocupa por el legado de la abuela. Me senté allí, sonreí cortésmente y pedí la salsa de carne como si nada hubiera pasado. Lo que ellos no sabían era que 11 semanas antes, yo ya había comprado la única parcela de tierra que hace que su regalo perfecto sea completamente inútil. Para enero, cuando el agente inmobiliario de mi hermana llamó a mi sociedad de responsabilidad limitada llorando, ese fue el momento en que sus risas se detuvieron y comenzó el precio real de esos recuerdos. Ahora, antes de llevarlos de regreso a aquella cena de asado y todo lo que condujo a ello, tómense un segundo para darle me gusta a este vídeo y suscribirse. Dejen un comentario diciéndome desde dónde están mirando y qué hora es en este momento. Necesito retroceder más allá de aquella cena de asado. Porque lo que ocurrió en octubre no empezó en octubre. Comenzó hace 33 años, el día en que nací. Mis padres empezaron a medir mi valor en comparación con el de mi hermana. Me han llamado la difícil desde que tenía 7 años, cuando pregunté por qué la fiesta de cumpleaños de Amber tenía un zoológico interactivo y 30 niños, mientras que la mía tenía 5 amigos en un restaurante a plebes. Mi madre dijo que yo estaba siendo difícil cuando tenía 12 años y noté que no estaba en la foto de la tarjeta de Navidad familiar. Mi padre dijo que yo era demasiado sensible. Cuando tenía 17 años y pregunté por qué nadie me dijo que la abuela estaba en cuidados paliativos hasta después de que ella murió, dijeron que me quejaba demasiado. Para cuando me gradué de la escuela secundaria en 2010, había aprendido que difícil, sensible y quejumbrosa eran solo códigos familiares para una cosa: deja de notar, te estamos borrando. Obtuve una beca completa para la Universidad Estatal de Montana. Mis padres no vinieron a la ceremonia. Dijeron que Amber estaba pasando por un momento difícil con un drama de la escuela secundaria y que la necesitaban. Conduje yo misma hacia Bozeman aquel agosto con todo lo que poseía en la parte trasera de una camioneta Toyota de 1997 que mi abuela me había dejado en su testamento. Esa camioneta y una carta que ella me había escrito cuando yo tenía 10 años eran las únicas cosas que sentía como mías. La carta decía: Terry, tú eres quien hace preguntas. Tú eres quien recordará por qué las cosas importan. No dejes que nadie te diga que notar las cosas es un defecto. Con amor, la abuela Ruth. Conservé esa carta en mi guantera durante 8 años. Estudié agrimensura geológica. Era buena en ello. Me gustaba la precisión, medir cosas que no podían discutir, mapear terrenos que no me decían que me lo estaba imaginando. Me gradué en 2014 con honores. Mis padres tampoco vinieron a esa ceremonia. Amber estaba embarazada de su primer hijo y necesitaba ayuda con el baby shower. Conseguí un trabajo en Denver en una firma de consultoría de minerales. Paga buena. Me mudé a 900 millas de Laurel, Montana, el pequeño pueblo a las afueras de Billings donde crecí, donde todos conocían a la familia Swede, donde mi abuela había construido una casa de campo en 1952 con el dinero que había ganado vendiendo huevos y cosiendo cortinas. Se suponía que esa casa también sería mía. No solo de Amber, también mía. Pero yo no lo sabía todavía. Mi abuela, Ruth Swede, nació en 1924. Sobrevivió a la Gran Depresión, se casó a los 19 años, enterró a su primer marido en Corea, se volvió a casar y crió a 2 hijos en una tierra que luchaba contra ella en cada paso. Ella, bufó, construyó la casa del rancho ella misma. Bueno, contrató a la cuadrilla, pero ella estaba allí todos los días en 1952, con 28 años, con un bebé en la cadera y un plano en la mano. Sobrevivió a 2 sequías.
La primera en 1976 cuando mi padre tenía 19 años. La segunda en 1988 cuando yo tenía 4 años y ella me dejaba dormir en su cama durante las tormentas de polvo porque yo le tenía miedo al viento. Solía contarme historias mientras esperábamos que pasaran las tormentas. Me hablaba de las servidumbres y los derechos de agua, sobre cómo la tierra no es solo tierra, es acceso, es legado. Es quien decide qué sucede después. Yo no lo entendía entonces. Tenía 4 años. Pero recordaba su voz. Recordaba la forma en que tocaba los mapas topográficos como si fueran textos sagrados. En 2008, cuando tenía 84 años y su salud empezaba a fallar, actualizó su testamento. Lo sé porque en junio de 2025, 17 años después, saqué el archivo de la sucesión de los registros del condado de Yellowstone y leí cada palabra. Su testamento era claro. La cláusula 7 decía, la propiedad inmobiliaria ubicada en el número 4582 de Geraisen Road, Laurel, Montana, pasará a mi hijo George Swede y a mi nuera Carol Swede como fideicomisarios para el beneficio de mis nietas Terry Swede y Amber Swede. Para ser distribuida a dichas nietas en intereses iguales e indivisos al cumplir cada una la edad de 25 años. Iguales, indivisos, para ambas nietas. Ella escribió eso cuando yo tenía 16 años y Amber tenía 11. Edad suficiente para que nos conociera. Edad suficiente para que lo dijera en serio. Murió en abril de 2010. Yo tenía 17 años y terminaba mi último año de secundaria. Amber tenía 12. No pude despedirme. Había conducido 6 horas desde un viaje escolar cuando recibí el mensaje de texto de mi padre diciendo que ella estaba en el hospital. Lo llamé desde la carretera. Él dijo, no vengas esta noche. Ella está durmiendo. Ven mañana. Yo dije, ya estoy a mitad de camino. Él dijo, Terry, ella necesita descansar. Ven mañana. La abuela Ruth murió a las 11:40 de esa noche. Recibí un mensaje de texto a las 6:15 de la mañana siguiente. La abuela falleció pacíficamente. Arreglos funerarios pendientes. Amber estuvo allí. Amber tomó su mano. Amber pudo despedirse. Yo recibí un mensaje de texto. En el funeral, mi madre les dijo a los parientes que yo había estado demasiado ocupada con las actividades escolares para visitarla a tiempo. Me quedé allí con mi vestido negro prestado y no dije nada. Tenía 17 años. No tenía las palabras todavía para llamar a las cosas por su nombre. Mi padre era el albacea del patrimonio de la abuela. Eso significaba que él era responsable de asegurarse de que se cumplieran sus deseos. La sucesión se abrió en mayo de 2010. Yo me estaba preparando para la graduación y empacando para la universidad. Mis padres dijeron que el patrimonio era complicado. Impuestos, múltiples parcelas, lenguaje legal. Dijeron que ellos se encargarían. Confié en ellos. En noviembre de 2010, 3 meses después de mudarme a Bozeman para la universidad, la sucesión se cerró. La propiedad en el 4582 de Geraisen Road se transfirió del patrimonio de Ruth Swede a George y Carol Swede. No como fideicomisarios, no retenida para su futura distribución a las nietas. Propiedad absoluta, control total. Yo no lo sabía. Tenía 18 años, estaba a 3 horas de distancia, tomando introducción a la geología y tratando de no reprobar cálculo. Estaba de duelo por mi abuela, aprendiendo a lavar la ropa y dándome cuenta de que podía pasar 3 días sin que mis padres me llamaran para ver cómo estaba. El abogado que manejó la sucesión fue Chuck Morrison. Él y mi padre iban a cazar juntos. Bebían cerveza en la ferretería de Yellowstone Valley todos los sábados por la mañana. Cuando Chuck presentó la petición de distribución, afirmó que el lenguaje del fideicomiso en el testamento de la abuela era consultivo, no obligatorio, y que las implicaciones fiscales requerían la transferencia inmediata a mis padres para fines de administración. El juez lo aprobó. Condado pequeño, todos se conocían. Nadie lo impugnó. ¿Por qué lo harían? Terry estaba en la universidad y le iba bien. Amber era solo una niña. George y Carol eran personas responsables. Cumplirían con los deseos de su madre. Excepto que no lo hicieron.
Cumplí 25 años en mayo de 2017. Me había graduado, conseguido mi primer trabajo real en Denver y empezado a salir con un geólogo de Oregón llamado Owen Pritchard. Llamé a mis padres esa primavera y pregunté por la propiedad de la abuela. No porque quisiera reclamarla, sino porque recordaba que ella decía que era para ambas niñas y quería entender cómo funcionaba. Mi padre dijo que el patrimonio todavía se estaba finalizando. Problemas de impuestos, complicado. Me avisaría cuando las cosas se solucionaran. No insistí. Estaba ocupada. Estaba enamorada. Estaba construyendo una vida que yo había elegido en lugar de una que había heredado. Amber cumplió 25 años en agosto de 2022. Para entonces, yo me había casado con Owen, regresado a Montana por su trabajo y aceptado un puesto como agrimensora geológica en Billings. Volví a preguntar a mis padres sobre la propiedad. Mi madre dijo que estaban consolidando todo para transferirlo más tarde cuando ustedes las niñas estén realmente asentadas. Noté que ella no definía qué significaba estar asentada, pero aún así no insistí. Todavía quería creer que lo estaban manejando. Todavía quería creer que los deseos de mi abuela les importaban. Estaba equivocada. El patrón no era nuevo. Había estado allí toda mi vida. Simplemente seguía pensando que si me alejaba lo suficiente, si lograba lo suficiente, si dejaba de ser difícil, las cosas cambiarían. Cuando yo tenía 7 años y Amber 2, mis padres le organizaron una fiesta de cumpleaños con un zoológico interactivo alquilado, un pastel de 2 pisos y 30 niños de su guardería. Mi 7º cumpleaños ese mismo año fue una cena en Applebee's con 5 personas, mis padres, mi abuela y 2 primos a los que obligaron a venir. Pregunté por qué la fiesta de Amber era más grande. Mi madre dijo, Amber es más joven. Ella necesita más atención. Tú ya eres una niña grande. ¿Entiendes? Entendí. Entendí que ya llevaba 7 años aprendiendo que nunca sería suficiente. Cuando tenía 12 años, mis padres se tomaron la foto anual para la tarjeta de Navidad. Colocaron a Amber en el centro con un vestido de terciopelo rojo. Yo estaba de pie a un lado con mala iluminación, con la mitad de mi cara cortada por el encuadre. Cuando las tarjetas se enviaron a 85 parientes, Amber estaba radiante en el centro. Yo era un hombro y una oreja. El año siguiente lo simplificaron, solo Amber centrada, sonriendo. La leyenda decía, Feliz Navidad de parte de los Uide. Pregunté dónde estaba yo. Mi madre dijo que la foto se veía mejor con un solo sujeto, una composición más limpia. Dejé de preguntar. Cuando tenía 18 años y me preparaba para la universidad, supe que mis padres habían ahorrado $22,000 en un plan de ahorro 529 para mi educación. Estaba agradecida hasta que descubrí que la cuenta de Amber, iniciada cuando ella tenía 8 años, tenía 31,000. Mi padre dijo que Amber podría necesitar ayuda ya que no era tan académica como yo. Yo había obtenido una beca completa, así que no necesitaba tanto. Amber usó ese dinero para su boda cuando tenía 18 años. Se casó con su novio de la secundaria, Brett, justo después de la graduación. Mis padres pagaron $18,000 por el lugar, el vestido, las flores y la recepción en el club de golf Riverside. Cuando me casé con Owen en junio de 2023, nos dieron una tarjeta de regalo Visa de $500. La tarjeta decía, mis mejores deseos en su viaje juntos. Llegaron 2 horas tarde a la ceremonia. Habían confirmado que vendrían, pero cuando llegó el momento y la iglesia estaba llena excepto por los 2 asientos reservados en la primera fila, Owen me apretó la mano y susurró, podemos empezar. Dije, esperemos 5 minutos más. Entraron a las 4:30. Mi madre me abrazó y dijo que el tráfico era terrible. Mi padre le dio la mano a Owen y dijo algo sobre que el sistema de navegación estaba mal. Se quedaron 45 minutos, lo suficiente para comer un plato de comida y tomar 3 fotos. Se fueron antes de que se cortara el pastel porque Jenny, la hija de 5 años de Amber, tenía un recital de baile a las 6. Amber publicó el recital de baile en Facebook esa noche. 18 fotos. Mis padres estaban en 12 de ellas animando en la primera fila. Nuestras fotos de boda, las que importaban, tenían a mi suegra Diane y a mi suegro John Pritchard en la primera fila. Ellos habían conducido desde Portland.
Habían llegado el día anterior para ayudar con los preparativos. Se quedaron hasta la medianoche, bailando y riendo y tratándome como si siempre hubiera sido su hija. La madre de Owen me llevó a un lado esa noche y dijo, la familia es quien aparece, Terry, no quien comparte tu sangre. No lloré. Luego lo archivé. Otro recibo. Otro punto de datos en el patrón que estaba empezando a mapear. Para cuando tuve 33 años, había pasado 15 años siendo la hija que se fue, la que eligió la carrera sobre la proximidad, la que aún no les daba nietos. Esa última parte dolía más de lo que ellos sabían. Owen y yo habíamos estado intentando tener un bebé durante 18 meses. Habíamos empezado en agosto de 2024, esperanzados e ingenuos. Para diciembre de 2025, habíamos pasado por un ciclo fallido de fecundación in vitro que costó $18.500 y me dejó sangrando en un baño en el trabajo, mirando una prueba de embarazo negativa mientras mi madre me enviaba mensajes. Amber dice que estás demasiado concentrada en tu carrera para pensar en niños. Eso está bien. No todo el mundo nació para ser madre. No les dije a mis padres que lo estábamos intentando. No les hablé de la fecundación in vitro. No les dije que cada mes, cuando llegaba mi periodo, sentía que estaba fallando en la única cosa que ellos decían valorar, la familia. Nunca preguntaron, simplemente asumieron. Y sus suposiciones se convirtieron en mi historia. En el Día de Acción de Gracias de 2024, mi madre les dijo a los parientes, bueno, Amber nos dio nietos. Terry nos dio. Bueno, Terry está muy enfocada en su carrera. Amber tenía 2 hijos, Cody de 7 años y Jenny de 5. Mis padres habían iniciado fondos universitarios 529 para ambos. Cuando pregunté si harían lo mismo por mis futuros hijos, mi madre dijo, cuando los tengas, lo pensaremos, cuando, no sí, sino cuando. Como si fuera una elección que yo estaba reteniendo deliberadamente. Llevé un cuaderno a partir de 2019. No planeaba hacerlo. Comenzó como una forma de rastrear mi propia cordura, para demostrarme a mí misma que no estaba imaginando la disparidad. Cada regalo financiero que mis padres le daban a Amber, lo anotaba. Cada petición que yo hacía y que era denegada, la registraba. Para octubre de 2025, el recuento era claro. $127.000 para Amber en 10 años. $2.800 para mí. El cuaderno no era evidencia para una confrontación. Era evidencia para mí misma. Prueba de que no estaba loca. Prueba de que el patrón era real. En junio de 2025, fui contratada por una empresa de desarrollo para realizar un estudio de derechos minerales para una propuesta de subdivisión de ranchos cerca de Laurel. Trabajo estándar. Había hecho docenas de estos. El alcance requería revisar registros históricos de títulos desde 1950 para verificar gravámenes, servidumbres antiguas, arrendamientos de minerales, derechos de agua, cualquier cosa que pudiera complicar el desarrollo. El proyecto cubría parcelas en las secciones 14 a 18, Municipio 2 Norte, Rango 26 Este. La sección 16 incluía una dirección que reconocí, 4582 Geraisen Road. La dirección de mis padres, la casa que construyó mi abuela. Casi no miró. No era parte del alcance de mi proyecto. Esa parcela no estaba en la zona de desarrollo, pero el hábito profesional me hizo revisar los registros de todos modos. Los agrimensores no omiten parcelas. Mapeamos todo. El 18 de junio de 2025, me senté en la oficina de registros del condado de Yellowstone en Billings y solicité todos los levantamientos históricos para la sección 16 que datan de 1950. La secretaria, Bonnie Thatcher, había trabajado en esa oficina durante 22 años. Ella conocía a mi abuela. Había procesado el papeleo original del asentamiento de Ruth en la década de 1980 cuando todo se estaba digitalizando. Bonnie me entregó una caja de documentos. Te va a encantar esto, dijo ella. Estas parcelas de asentamiento antiguas son un desastre. La mitad de las servidumbres nunca se cerraron formalmente. Comencé a leer. Documento de levantamiento número 1954. HC 0418, registrado el 12 de marzo de 1954.
Un mapa de plano dibujado a mano que mostraba dos parcelas adyacentes. El mapa mostraba una servidumbre de 25 pies para acceso compartido de riego que corría entre lo que entonces era el asentamiento de los Hendricks y la propiedad de los Swide recién construida. La servidumbre recorría 380 pies a través de lo que ahora es el camino de entrada del 4582 de Geraisen Road. Se conectaba a una línea de riego que todavía estaba en uso. Sin esa servidumbre, no había acceso legal garantizado al agua para la propiedad. Sin acceso al agua, la propiedad no podía ser urbanizada, no podía ser ampliada, no podía ser vendida por su valor total de mercado, y la servidumbre nunca se había cerrado, nunca se había actualizado cuando las propiedades se subdividieron en la década de 1970. Nunca se había mapeado en los sistemas modernos de información geográfica. Nadie lo había notado en 70 años porque nadie había intentado vender la casa hasta ahora. Leí el documento 3 veces. Luego hice una referencia cruzada con cada actualización de levantamiento desde 1954 hasta el presente. La servidumbre seguía activa, seguía siendo legalmente vinculante, seguía pasando por el camino de entrada de mis padres. Revisé los registros de propiedad actuales para la parcela que poseía los derechos de la servidumbre. Parcela 4 y 42. A. Propietario, fideicomiso de la familia Hendricks, la misma familia que se había asentado junto a mi abuela en la década de 1950. Busqué listados de propiedades. La parcela estaba a la venta, 40 acres. Precio de venta, $156.000. El vendedor era Martin Hendricks, de 81 años, motivado para cerrar rápido porque su esposa estaba en una unidad de cuidados de la memoria que costaba $7.800 al mes. Me senté en mi camioneta en el estacionamiento del condado durante 20 minutos. Luego llamé a Owen. Encontré algo, dije. De acuerdo, dijo él. Su voz era firme. No preguntó qué. Solo esperó. Se trata de la casa de mis padres. Hay una servidumbre, una antigua de 1954. Si alguien posee la parcela que tiene los derechos de la servidumbre, controla si la casa se puede vender. Owen dijo, ¿y está a la venta? Hubo una pausa. 3 segundos. ¿Cuánto? 156 más gastos legales. Probablemente otros 7 u 8.000. ¿Los tenemos? Tenemos 42.000 en ahorros, dije, el dinero que ahorramos para la próxima ronda de fecundación in vitro. Otra pausa. Más larga esta vez. Entonces Owen dijo, hazlo. Owen, dije. Terry, escúchame. Tu familia te ha estado borrando durante 33 años. Si esta es tu oportunidad de protegerte, de reclamar algo que debería haber sido tuyo, lo hacemos. Resolveremos el resto. Resolveremos lo del bebé. Pero esto se trata de que no dejes que te quiten ni una cosa más. Empecé a llorar, no porque estuviera triste, sino porque alguien acababa de decirme que yo importaba más que el plan. Llamaré a mis padres, dijo Owen. Ellos ayudarán. No puedo pedirles que lo hagan. No lo estás pidiendo. Yo lo estoy pidiendo y bufó, dirán que sí porque eso es lo que hace la familia. Ellos aparecen. Él tenía razón. El 8 de julio de 2025, formamos una sociedad de responsabilidad limitada, Pritchard Holdings Montana Sociedad de Responsabilidad Limitada. Agente registrado, la dirección de la difunta abuela de Owen en Missoula, una casa que su familia aún poseía pero que no había vendido todavía. Gerente, Owen Pritchard. El nombre no tenía ninguna conexión con mi familia. Nadie que mirara los registros del condado lo conectaría con Terry Swide. El 12 de julio, Owen llamó a sus padres. Yo no estuve en la llamada, pero Owen me contó más tarde lo que se dijo. Explicó que mi familia me había borrado de una herencia, que habíamos encontrado una manera de proteger legalmente lo que debería haber sido mío y que necesitábamos pedir dinero prestado. Su padre, John, preguntó cuánto. 65.000, dijo Owen. Hubo una pausa. Luego Diane, la madre de Owen, preguntó, ¿está Terry bien? Es la persona más fuerte que conozco, dijo Owen. Pero ha estado cargando con esto durante 33 años. Esta es su oportunidad de dejar de permitir que la borren.
John dijo, haremos la transferencia mañana. Diane dijo, Owen, dile algo a Terry de mi parte. Dile que la familia es quien aparece, no quien comparte la sangre. Aparecimos en su boda porque queríamos estar allí. Sus padres se fueron temprano porque eligieron no estar allí. Ella necesita saber que ella no es el problema. Ellos lo son. Cuando Owen me contó esto, lloré por primera vez en años. Un llanto real, no lágrimas silenciosas en un baño. Un llanto completo que me hizo doler el pecho. Nunca he tenido padres que simplemente aparecieran, dije. Ahora los tienes, dijo Owen. El 18 de julio de 2025, Pritchard Holdings Montana hizo una oferta en efectivo por la parcela 4 y 42. Precio de compra, $156.000. Cierre en 10 días, sin contingencia de inspección. Nosotros pagaríamos todos los costos de cierre. La agente inmobiliaria de Martin Hendricks me llamó al día siguiente. Preguntó si queríamos caminar por la propiedad antes del cierre. Dije que no. Dije que ya la había inspeccionado profesionalmente. Lo cual era cierto. Lo que no dije fue que había estado trazando mi ruta de escape durante 33 años y que no necesitaba ver la tierra para saber que era mía. Cerramos el 29 de julio de 2025 a las 4:16 de la tarde. La transferencia electrónica se realizó y la escritura se registró. La parcela 4 y 42. 40 acres de pasto ralo y artemisa, y una servidumbre de 25 pies que atravesaba el futuro de mi hermana, ahora pertenecían a Pritchard Holdings Montana, lo que significaba que me pertenecían a mí. Conduje hasta la propiedad después del cierre. Me paré en la tierra vacía, miré hacia la casa donde mi abuela había muerto sin que yo pudiera despedirme, la casa que se suponía que también era mía. No me sentí enojada. No me sentí victoriosa. Me sentí tranquila. Por primera vez en 33 años, tenía algo que no podían quitarme. 11, bufó, semanas después, el domingo 13 de octubre de 2025, mi madre envió un mensaje de texto grupal a las 11:23 de la mañana. Cena familiar esta noche, 6 de la tarde. Papá tiene un anuncio. Estén allí. Traigan a Owen. Esto es importante sobre el futuro de la familia. Yo sabía cuál era el anuncio. Lo sabía desde septiembre, cuando escuché por casualidad a mis padres hablando con su abogado de sucesiones en el camino de entrada después de la iglesia. Pensaron que yo estaba en el baño. Estaba de pie en el pasillo a 10 pies de distancia escuchándolos discutir la transferencia del rancho a Amber antes de fin de año por razones fiscales. Respondí al mensaje, estaremos allí. Owen me miró. ¿Estás bien? He tenido 11 semanas para prepararme, dije. Estoy bien. Esa tarde practiqué frente al espejo del baño. Sonríe. Felicita a Amber. Pasa la salsa. No llores. No discutas. No seas difícil. Para cuando entramos en el camino de entrada de mis padres a las 5:58 de la tarde, estaba lista para actuar. La casa olía a asado y romero. La mejor porcelana de mi madre estaba fuera. La mesa estaba puesta para 6. Mi padre en la cabecera, mi madre frente a él. Amber y Brett de un lado, Owen y yo del otro. Amber y Brett ya estaban allí cuando entramos, riendo con mis padres sobre algo que Cody había dicho en la escuela. Ah, qué bueno que vinieron, dijo Amber cuando me vio. No estaba segura de si vendrías. Mamá dijo que has estado muy ocupada con el trabajo. No me lo perdería, dije. Nos sentamos. Mi padre bendijo la mesa. Agradeció a Dios por la familia, por el legado, por las hijas que honran sus raíces y entienden lo que importa. Mantuve mis ojos cerrados 3 segundos extra. Los necesitaba. El asado estaba bueno. Mi madre había hecho puré de papas, judías verdes con tocino y panecillos frescos. Comimos y charlamos un poco. Brett contó una historia sobre un trabajo de techado. Owen mencionó un proyecto en Forsyth. Amber habló sobre la clase de baile de Jenny. Normal, fácil, bien. Entonces mi padre se puso de pie. Levantó su copa de vino. Todos se quedaron en silencio.
Carol y yo hemos estado pensando mucho en el futuro, dijo, sobre el legado, sobre lo que importa, sobre asegurarnos de que la próxima generación entienda lo que significa honrar a la familia. Mi madre sonrió. Amber parecía curiosa. Hemos decidido, continuó mi padre, que Amber debe tener el rancho de la abuela Ruth, la casa, la tierra, todo. Amber se llevó la mano a la boca. Papá. Te lo has ganado, cariño, dijo él. Te quedaste cerca. Criaste a tus hijos aquí. Nunca olvidaste de dónde viniste. Se volvió hacia mí, me miró fijamente y sonrió. En cuanto a ti, Terry, te quedas con los recuerdos, cariño, porque seamos honestos, siempre has sido la egoísta que huyó y dejó atrás a esta familia. No necesitas esta casa. Tienes tu trabajo elegante y tu vida en la ciudad. Los recuerdos son suficientes para personas como tú. Se rió. De hecho, se rió como si fuera un chiste. Mi madre asintió con una sonrisa orgullosa y aprobatoria. Amber se estiró a través de la mesa y chocó los 5 con mi padre. El golpe resonó. Sí, dijo ella, al menos una de nosotras realmente se preocupa por el legado de la abuela. Todos me miraron. Sonreí. Corté un trozo de asado, mastiqué lentamente y tragué. Felicidades, Amber, dije. Eso es maravilloso. ¿Cuándo transferirán la escritura oficialmente? Mi padre pareció sorprendido. Había esperado una pelea. Los abogados están redactando los papeles este mes. Debería estar terminado para el Día de Acción de Gracias. Eso es agradable, dije. Rápido. Mi madre se inclinó hacia adelante. Te estás tomando esto muy bien, Terry. ¿Por qué no lo haría?, dije. Es su casa para regalar. Alcancé la salsera. Papá, ¿puedes pasarme esto? Debajo de la mesa, la mano de Owen encontró la mía. Apreté 2 veces. Nuestra señal, estoy bien. Él apretó 3 veces de vuelta, estoy aquí. Mi otra mano apretaba mi servilleta con tanta fuerza que hice un pequeño agujero en el lino. Amber estaba hablando ahora, emocionada, diciendo que podría vender el lugar en 1 año o 2 porque era demasiado grande para ella y Brett ahora que los niños estaban en la escuela todo el día. Dijo que el mercado estaba en auge. Dijo que podría obtener 500.000 fácilmente. Mi madre dijo, bueno, es tu decisión ahora, cariño. Tu legado para hacer con él lo que elijas. Corté otro trozo de asado. Más pequeño esta vez. Lo mastiqué lentamente. Sabía a tierra. Nos quedamos para el postre. Pastel de manzana, el favorito de mi padre. Amber publicó una foto en Facebook a las 8:47 de la noche. Ella abrazando a mis padres. Los 3 sonriendo. La leyenda decía, grandes noticias esta noche. Muy agradecida con mis increíbles padres por confiarme nuestro legado familiar. La abuela Ruth estaría muy orgullosa. Bendecida la familia primero. Yo era visible al fondo, cortando pastel. Owen y yo nos fuimos a las 9:15. Fuimos los primeros en irnos. Abracé a mis padres, abracé a Amber y la felicité de nuevo. Mi voz era firme. Mi sonrisa era lo suficientemente real. Subimos a la camioneta. Owen condujo 2 cuadras y se detuvo. ¿Estás bien?, preguntó. Soy dueña de la tierra de al lado desde hace 11 semanas, dije. Lo sé, dijo él. Ella va a intentar vender. Lo sé, dijo él. Nos sentamos allí durante 20 minutos. Entonces empecé a reírme. No histérica, no amarga, simplemente objetiva. El tipo de risa que haces cuando te das cuenta de que has tenido todas las cartas y nadie lo sabía. ¿Qué?, preguntó Owen. Me llamó egoísta, dije. Durante 33 años me han llamado egoísta por irme, por construir una vida, por hacer preguntas. Y todo el tiempo ellos eran los que tomaban lo que no era suyo. Owen me acercó a él. ¿Cuándo crees que se enterarán? Cuando Amber intente vender, dije. La búsqueda de título señalará la servidumbre. Podrían ser 3 meses, podrían ser 6. ¿Y entonces? ¿Y entonces?
Entonces su agente inmobiliario llama al número de mi empresa. Y le cito la tasación. ¿Cuánto? El valor justo de mercado es 150. Estoy pensando en 225. Owen silbó. Eso dolerá. Se supone que debe doler, dije. Condujimos a casa. Dormí mejor esa noche de lo que había dormido en meses. La espera fue la parte más difícil. No porque dudara del plan, sino porque tenía que verlos celebrar mientras yo guardaba silencio. El 28 de octubre, Amber publicó fotos de la casa de mi herencia en Facebook. 42 me gusta. Mis padres comentaron, muy orgullosos de ti, cielo. Yo no comenté. Solo pasé de largo. El 15 de noviembre, el mensaje grupal familiar, aquel del que me habían eliminado en 2024, me incluyó accidentalmente cuando mi madre reenvió un mensaje de planificación del Día de Acción de Gracias. Cena en nuestra casa, 3 de la tarde. Amber traerá batatas. Terry, estás invitada si no estás demasiado ocupada. Respondí, estaremos allí. El Día de Acción de Gracias fue peor que la cena de asado. Amber dio un discurso antes del postre, agradeciendo a mis padres por confiarle el legado familiar y prometiendo honrar la memoria de la abuela Ruth criando a sus hijos con los mismos valores que ella nos enseñó. Pensé en el testamento de la abuela, el que decía a ambas nietas, el que ellos habían violado. Comí mi pastel y no dije nada. El 12 de diciembre llegó mi periodo. El ciclo de fecundación in vitro había fallado de nuevo. Sangré a través de mis pantalones de trabajo en el baño de la oficina y lloré durante 15 minutos antes de recomponerme y conducir a casa. Owen me sostuvo esa noche. No dijo nada, solo me sostuvo. Mis padres me enviaron un mensaje de texto al día siguiente. La tarjeta de Navidad de Amber es tan linda este año. ¿Viste la foto? No la había visto. Mire. Era un retrato familiar profesional. Amber, Brett, Cody, Jenny y mis padres. Todos ellos con suéteres rojos iguales parados frente a la casa del rancho. La leyenda decía, el hogar es donde está el corazón. Feliz Navidad de nuestra familia a la suya. Yo no estaba en ella. Owen tampoco. El 22 de diciembre, la tarjeta de Navidad de mis padres llegó a nuestro buzón. La misma foto. Sin mención de nosotros en ninguna parte. Owen me vio mirándola. ¿Estás bien? Han estado haciendo esto toda mi vida, dije. Simplemente no quería creer que fuera deliberado. Es deliberado, dijo él. Puse la tarjeta en mi carpeta de evidencias. Recibo número 47. El 30 de diciembre, Amber le envió un mensaje de texto a su amiga agente inmobiliaria. ¿Pensando en listar en primavera? ¿Quieres tomar un café y hablar de estrategia? La agente respondió, sí, el mercado está loco ahora. Obtendrás el mejor precio. Lo supe porque la agente, Diane Kowalski, era amiga de una colega mía. Pueblos pequeños, todos conocen a todos. En la víspera de Año Nuevo, Amber publicó, Año Nuevo, capítulo nuevo. Emocionantes noticias inmobiliarias próximamente. Me gustó la publicación. Owen me vio hacerlo. ¿Por qué? Porque en 26 días, dije, ella necesitará todos los me gusta que pueda conseguir. El 6 de enero de 2026, Amber puso la casa a la venta. Número de sistema de listado múltiple MT2458. Precio, $485.000. Las fotos eran hermosas, puesta en escena profesional, luz de la tarde. La descripción del listado la llamaba una oportunidad única y una propiedad de legado multigeneracional. Amber la compartió en Facebook. Nuevo capítulo. Esta casa merece una familia que la ame como nosotros. 38 me gusta en la primera hora. Vi el listado a las 9:47 de la mañana. Estaba en mi oficina revisando mapas de levantamientos para un cliente en Roundup. Hice clic en las fotos, reconocí la cocina de la abuela, el asiento de la ventana donde ella me enseñó a leer, el porche donde me dijo que yo era lo suficientemente inteligente para cualquier cosa. Cerré la computadora portátil y volví al trabajo. El cronómetro había comenzado. El 9 de enero, 3 días después de listar,
Amber recibió una oferta. $510.000, 25.000 por encima del precio de venta. Los compradores eran una pareja joven que se mudaba desde Seattle por trabajos tecnológicos, Ethan y Miranda Foster. Les encantaba la propiedad. Querían un cierre rápido. Mensajes grupales de Amber a la familia a las 4:32 de la tarde. Dios mío, ya tengo una oferta. 25.000 por encima del precio. Esto es una locura. Mi madre, ves cielo, esa casa estaba destinada a bendecirte. Mi padre, orgulloso de ti, Amber. Yo no estaba en la cadena de mensajes. Owen me mostró una captura de pantalla más tarde. ¿Cuánto falta para la búsqueda de título?, preguntó. De 5 a 7 días hábiles, dije. ¿Y entonces? Entonces me llaman. El 14 de enero de 2026, la primera compañía de títulos estadounidense realizó el informe preliminar de título para el 4582 de Geraisen Road. La examinadora, Paula Herrera, había estado haciendo trabajo de títulos durante 19 años. Sabía cómo detectar problemas. El sistema automatizado lo señaló primero. Excepción número 7, servidumbre para fines de riego y acceso según lo registrado en el libro 418, página 127, con fecha del 12 de marzo de 1954. Paula extrajo el registro completo. Leyó la descripción legal. Cruzó la información con la propiedad actual. El titular de la servidumbre era Pritchard Holdings Montana Sociedad de Responsabilidad Limitada, registrada en Missouri. No figuraban nombres individuales públicamente. Hizo notas en su informe, asunto, servidumbre no resuelta que afecta el acceso a la propiedad y los derechos de agua. Titular actual, Pritchard Holdings Montana Sociedad de Responsabilidad Limitada. Requiere liberación o subordinación antes de que se pueda emitir un título limpio. Se recomienda contacto inmediato con el titular de la servidumbre para negociar los términos. El 16 de enero a las 11:47 de la mañana, Paula llamó a Diane Kowalski, la agente de Amber. Tenemos un problema, dijo Paula. Diane estaba en su auto conduciendo hacia una visita. Se detuvo. ¿Qué tipo de problema? Hay una servidumbre, una grande de 1954. Pasa justo por la propiedad. Controla el acceso al agua. El dueño actual es una sociedad de responsabilidad limitada llamada Pritchard Holdings. Sin su liberación, esta propiedad no es comercializable. ¿Podemos simplemente pagarles para que la liberen?, preguntó Diane. Puedes intentarlo, pero las servidumbres como esta, especialmente las que controlan el acceso al agua, pueden ser costosas de resolver. Yo obtendría una tasación. ¿Qué tan costosa? He visto que oscilan entre 50.000 y 200.000 dependiendo del valor de la propiedad y de qué tan crítica sea la servidumbre. Diane sintió que se le hundía el estómago. Esto podría arruinar la venta. Arruinará la venta si no lo resuelves, dijo Paula. A las 2:30 de la tarde, Diane llamó a Amber. Amber estaba en el supermercado con Cody y Jenny. Tenía el carrito lleno de comida. Estaba de buen humor. Respondió al segundo timbre. Hola, Diane. ¿Qué pasa? Llegó el cronograma de inspección. Amber, necesitamos hablar. Hay un problema con la búsqueda de título. Amber dejó de caminar. ¿Qué tipo de problema? Hay una servidumbre antigua de 1954. Afecta a tu propiedad. Necesitamos que la liberen antes de poder cerrar. ¿Una servidumbre? ¿Qué significa eso? Significa que alguien más tiene derechos legales sobre parte de tu propiedad. En este caso, son derechos de acceso y de agua. Necesitamos contactar al dueño y negociar una liberación. De acuerdo, dijo Amber lentamente. Así que los contactamos y la liberan. Bien. Eso es estándar, ¿verdad? No siempre es tan simple, dijo Diane. Dependiendo de qué tan crítica sea la servidumbre, podrían cobrarte por liberarla. ¿Cuánto? No lo sé todavía. Pero Amber, tienes que decirles a tus padres sobre esto. Esto podría complicarse. A Amber le temblaban las manos. Abandonó su carrito en medio del pasillo de los cereales y salió afuera.
Mi papá nunca mencionó ninguna servidumbre. Es de 1954. Es posible que se haya olvidado, pero sigue siendo legalmente vinculante. ¿Quién es el dueño? Una empresa llamada Pritchard Holdings. Amber hizo una pausa. ¿Pritchard? Ese es el apellido de Owen. Owen, el esposo de mi hermana. Hubo un largo silencio en la línea. Tengo que hacer algunas llamadas, dijo Diane. Te devolveré la llamada. A las 3:15 de la tarde, Amber llamó a sus padres. Papá, hay un problema con la casa. Algo sobre una servidumbre de 1954. ¿Alguna vez la abuela mencionó algo así? George estaba en el garaje trabajando en su camioneta. ¿Una servidumbre? ¿Qué tipo de servidumbre? No lo sé. La compañía de títulos la encontró. Dijeron que controla el acceso al agua o algo así. ¿Has oído hablar de una empresa llamada Pritchard Holdings? George se congeló. ¿Pritchard? Sí. El apellido de Owen es Pritchard. Eso no tiene sentido. Owen es de Oregón. Su familia no tiene ninguna propiedad en Montana. No lo sé, papá, pero la gente dice que no podemos cerrar hasta que esto se resuelva. Déjame llamar a nuestro abogado, dijo George. No entres en pánico. Resolveremos esto. A las 4:02 de la tarde, Diane llamó al número registrado de Pritchard Holdings Montana Sociedad de Responsabilidad Limitada. El teléfono sonó 4 veces. Yo estaba en mi oficina en casa. Owen estaba preparando la cena en la cocina. Vi el código de área de Montana. No reconocí el número. Dejé que sonara una vez más. Luego respondí, Pritchard Holdings, habla Terry Swide. Hubo una pausa, 3 segundos de silencio, luego la voz de Diane, cuidadosa y confundida. Terry, habla Diane Kowalski. Represento a tu hermana Amber en la venta de una propiedad. No me había dado cuenta. ¿Estás asociada con Pritchard Holdings? Soy la socia gerente, dije. ¿En qué puedo ayudarla? La conversación duró 8 minutos y 34 segundos. La cronometré. Diane explicó que la búsqueda de título había encontrado una servidumbre propiedad de mi empresa que afectaba al 4582 de Geraisen Road. Preguntó si yo estaría dispuesta a liberar o subordinar la servidumbre para permitir que la venta procediera. Fui profesional y cortés. Dije que necesitaría revisar la documentación del levantamiento, consultar con nuestro abogado y obtener una tasación del valor de la servidumbre antes de tomar cualquier decisión. Es un activo significativo, dije. No puedo simplemente liberarlo sin entender las implicaciones. Lo entiendo, dijo Diane. Pero Amber tiene un comprador listo para cerrar. Esto podría arruinar la venta si no podemos resolverlo pronto. Haré todo lo posible para responder en 5 días hábiles, dije. Eso debería darles tiempo para trabajar con su comprador, Terry. La voz de Diane bajó de tono. ¿Sabe Amber que eres la dueña de esto? Supongo que lo sabrá pronto, dije. ¿Sabe ella cuánto vas a cobrar? Todavía no, dije. Enviaré la documentación una vez que tengamos la tasación completa. Después de colgar, me senté en mi escritorio durante 3 minutos mirando mis notas. Owen apareció en la puerta sosteniendo una espátula. ¿Esa era la agente? Sí. ¿Qué le dijiste? Que necesitaría obtener una tasación. Él se acercó y me besó la coronilla. Eres aterradora. Soy justa, dije. Durante los siguientes 4 días, mis padres y Amber se movilizaron. El 17 de enero, mi padre fue a la oficina de registros del condado de Yellowstone y pidió ver todos los registros relacionados con las servidumbres en Geraisen Road. Bonnie Thatcher, la secretaria del condado, sacó el levantamiento de 1954 y se lo mostró. George palideció, se sentó en una de las sillas de plástico y preguntó quién era el dueño actual de la parcela 4 y 42. Bonnie buscó la escritura actual. Pritchard Holdings Montana Sociedad de Responsabilidad Limitada, comprada el 29 de julio de 2025. George miró fijamente la pantalla. ¿Pritchard? ¿Los conoce?, preguntó Bonnie. El apellido de mi yerno es Pritchard, dijo George en voz baja.
Bonnie no dijo nada, pero recordó haber ayudado a Terry a sacar los registros de la sucesión en junio. Recordó la cara de Terry cuando leyó el testamento de su abuela por primera vez. No le dijo eso a George. Solo imprimió la escritura y se la entregó. El 20 de enero, mi abogada, Sharon Bass, envió una respuesta formal a Diane Kowalski. El correo electrónico incluía una tasación de 32 páginas preparada por un tasador con licencia de Montana. El resumen era claro: valor justo de mercado para la liberación de la servidumbre, $150.000. Dada la naturaleza crítica de la servidumbre para el acceso al agua de la propiedad en cuestión, su potencial de desarrollo y su comerciabilidad, combinada con el costo de oportunidad para Pritchard Holdings Montana y la urgencia del cronograma del vendedor, nuestra cliente está preparada para considerar una resolución por $225.000. Alternativamente, Pritchard Holdings aceptaría un acuerdo de servidumbre permanente con convenios restrictivos que limiten el desarrollo futuro en la propiedad en cuestión. Diane llamó a Amber a las 10:15 de la mañana. Amber estaba en el supermercado de nuevo. Nunca había terminado de comprar la primera vez. «Quieren $225.000», dijo Diane. Amber dejó caer un frasco de salsa marinara. Se hizo añicos en el suelo. La salsa roja salpicó sus zapatos. «¿Para qué?», susurró ella. «Para liberar la servidumbre y que puedas vender la casa». «Eso es una locura. No tenemos esa cantidad de dinero». «Lo sé», dijo Diane. «Podemos negociar». «Podemos intentarlo, pero Terry». «Amber, esta es tu hermana. Ella es la dueña de la servidumbre. Sabe exactamente lo que está haciendo». Amber se quedó allí en el supermercado, con la salsa marinara empapando sus zapatillas de lona, y empezó a llorar. El 21 de enero de 2026, los compradores retiraron su oferta. Su agente llamó a Diane a las 2:45 de la tarde. «Mis clientes se sienten incómodos procediendo con este nivel de incertidumbre en el título. Incluso si los vendedores pagan la tarifa de resolución de la servidumbre, esto indica el potencial de otros problemas no descubiertos. Están ejerciendo su contingencia de inspección y se retiran». El depósito de garantía, de $25.000, fue reembolsado. La venta estaba muerta. Amber llamó a sus padres sollozando. «Perdimos la venta. Perdimos $25.000 por encima del precio debido a una estúpida servidumbre de hace 70 años que nadie conocía». Mi padre dijo: «Arreglaremos esto. Llamaré a quien sea el dueño de esa empresa y le explicaré que esta es una propiedad familiar. Entenderán». «La empresa se llama Pritchard Holdings», dijo Amber. Hubo un largo silencio. Luego la voz de mi madre al fondo: «El apellido de Owen es Pritchard». Mi padre me llamó a las 6:47 de esa noche. La primera vez que llamaba en 8 meses. «Terry», dijo él, «tenemos que hablar sobre esta situación de Pritchard Holdings». «Con gusto discutiré la servidumbre», dije. «¿Quieres que mi abogada te contacte?» «Terry, esto es familia. Esta es la casa de tu hermana. Podemos resolver esto nosotros mismos. Es un asunto de negocios, papá. Pero estoy dispuesta a reunirme. Preferiría un lugar neutral con todas las partes presentes». «Bien», dijo él. «¿Dónde?» «Café Riverside en Laurel. Jueves a las 10. Trae a Amber y a Diane. Yo llevaré la documentación». Colgué antes de que pudiera discutir. Owen me miró. «Café Riverside. A 3 puertas de la oficina de la secretaria del condado», dije. «Frente a la iglesia comunitaria de Laurel, donde se reúne el grupo de estudio bíblico de mamá, al lado de la ferretería de Yellowstone Valley, donde todos los rancheros del condado toman su café matutino». «¿Quieres una audiencia?», preguntó Owen. «Quiero testigos», dije. El jueves 24 de enero de 2026 a las 9:50 de la mañana, entré al Café Riverside y Donuts llevando un maletín de cuero que Owen me había regalado para mi cumpleaños número 30. Dentro había mapas de levantamiento, los documentos de la servidumbre de 1954, papeles de formación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, una copia certificada del testamento de 2008 de la abuela Ruth. Registros de la sucesión que mostraban la transferencia de la propiedad en 2011 y un cuaderno que contenía una cronología de 15 años de exclusión.
Elegí una mesa cerca de la ventana, pedí café negro y esperé. La mesera, Jenny, había ido a la escuela secundaria conmigo. ¿Reunión importante?, preguntó. Solo algunos asuntos de propiedad, dije. ¿Viene tu familia? Algunos de ellos. A las 9:58 de la mañana, la camioneta de mis padres entró en el estacionamiento. La camioneta de Amber justo detrás de ellos. El sedán de Diane de tercero. Entraron juntos. Un frente unido. El café se quedó en silencio. 6 personas ya estaban allí. Pueblos pequeños, no se pierden nada. Mi padre me vio y se acercó. Mi madre, Amber, Brett y Diane lo siguieron. Terry, dijo mi padre. No me abrazó, no sonrió, solo se sentó frente a mí. Diane se sentó a su lado. Parecía incómoda. Terry, aprecio que te reúnas con nosotros. Por supuesto, dije, esto nos afecta a todos. Mi madre se inclinó hacia adelante. Cariño, solo queremos resolver esto razonablemente. Este asunto de la servidumbre es solo un tecnicismo, ¿verdad? Podemos arreglarlo sin abogados y todo este drama. Abrí mi maletín, saqué el levantamiento de la servidumbre y lo deslicé por la mesa. No es un tecnicismo, dije. Es un documento legalmente vinculante registrado en 1954. Otorga al dueño de la parcela 16.42a, que ahora es Pritchard Holdings, acceso permanente y derechos de agua a través de este corredor de 25 pies. Señalé la sección resaltada en el mapa. Este corredor pasa directamente por su camino de entrada. Sin él, la propiedad no tiene acceso legal garantizado al agua. Sin acceso al agua, la propiedad no puede venderse por su valor de mercado. La mayoría de los compradores ni siquiera harán una oferta. El seguro de título no lo cubrirá. Los bancos no lo financiarán. Mi padre tomó el levantamiento, lo estudió y lo dejó. Terry, cariño, esto se trata de una tonta servidumbre antigua que no puede valer más de unos pocos miles. Seamos razonables. La tasación es de $150.000 de valor justo de mercado, dije. Estoy ofreciendo una resolución por $225.000. La voz de Amber se quebró. Eso es una locura. Estás tratando de sabotearme porque tienes celos. Me volví hacia ella, la miré directamente. Mi voz no cambió. Estoy protegiendo un activo del cual soy dueña legalmente. Tú estás tratando de vender una casa que obtuviste mediante un fraude sucesorio. Mi madre se quedó sin aliento. ¿Fraude sucesorio? ¿Terry? Eso es ridículo. Hicimos lo mejor para la familia. Saqué el testamento de la abuela, lo deslicé por la mesa y señalé la cláusula 7. La propiedad inmobiliaria pasará a George Swede y Carol Swede como fideicomisarios para el beneficio de las nietas Terry Swede y Amber Swede para ser distribuida en intereses iguales e indivisos al cumplir cada una los 25 años. Miré a mi padre. Ambas nietas, interés igual. Edad 25. La abuela escribió eso en 2008. Murió en 2010. Se suponía que ustedes debían retenerlo en un fideicomiso. En cambio, se lo transfirieron a ustedes mismos en noviembre de 2011 mientras yo estaba en la universidad. Propiedad absoluta, sin fideicomiso. Sin restricción. La mandíbula de mi padre se tensó. La abuela no entendía las implicaciones fiscales. La abuela entendía que se suponía que ustedes debían honrar sus deseos. Eligieron no hacerlo. Diane se aclaró la garganta. ¿Podemos enfocarnos en resolver el problema de la servidumbre? Para eso estamos aquí. El problema de la servidumbre es la resolución, dije. La casa nunca fue legalmente de ustedes para regalarla. El café estaba en silencio ahora. 12 personas escuchando. La secretaria del condado, Bonnie, acababa de entrar para su café del jueves por la mañana. Nos vio los documentos sobre la mesa, hizo contacto visual conmigo, asintió levemente y se sentó a 2 mesas de distancia. La voz de Amber temblaba. Tengo hijos, Terry. Necesito este dinero para su futuro, para la universidad, para el pago inicial de una casa más pequeña. El negocio de Brett necesita equipo.
Contábamos con esta venta. Yo estoy tratando de tener hijos, dije en voz baja. He estado intentando durante 18 meses. Gasté el dinero de nuestra fecundación in vitro comprando la tierra que protege lo que debería haber sido mío desde un principio. La cara de mi madre se puso blanca. ¿Estás tratando de tener hijos? ¿Desde cuándo? 18 meses. Nunca preguntaron. No lo sabíamos. Asumieron, dije. Asumieron que elegí la carrera sobre la familia. Le dijeron a la gente que yo era demasiado egoísta para ser madre. Lo dijeron en el Día de Acción de Gracias frente a 15 parientes. Todo el tiempo estuve sangrando en los baños y llorando por pruebas de embarazo negativas y tratando de descubrir cómo ser parte de una familia que pasó 33 años enseñándome que yo no importaba. Mi voz seguía tranquila, firme, pero las palabras aterrizaron como piedras. Mi padre se puso de pie. Si haces esto, estás destruyendo el futuro de tu hermana. Yo también me puse de pie y lo miré a los ojos. Si no hago esto, estoy permitiendo que les enseñen a sus nietos que borrar a las personas es aceptable. Que la proximidad es igual al amor. Que hacer preguntas te hace difícil. Que construir una vida te hace egoísta. Que los recuerdos no necesitan escrituras a menos que seas tú quien tenga la escritura. Puse el resto de los documentos sobre la mesa, los registros de la sucesión, los papeles de formación de la sociedad de responsabilidad limitada, el cuaderno. La oferta se mantiene por 10 días, dije. 225.000 por la liberación total de la servidumbre o una servidumbre permanente con convenios restrictivos. Amber se queda con la casa pero no puede ampliarla. No puede reconstruir ciertas estructuras. No puede garantizar el acceso al agua a futuros compradores. Su elección. La voz de Diane era baja. Esos términos harían que la propiedad no fuera comercializable. Lo sé, dije. El rostro de mi padre estaba rojo. ¿Realmente le harías esto a tu propia hermana? Recogí mi maletín y me puse mi abrigo. Ustedes ya le hicieron esto a su propia hija, dije. Yo solo soy la que tiene la escritura. Caminé hacia la puerta. 14 pasos. Todos mirando. Jenny, la mesera, dijo, que tengas un buen día, Terry. Gracias, Jenny, dije. Lo tendré. En 24 horas, todo el pueblo lo supo. El 26 de enero, las amigas de la iglesia de mi madre de la iglesia comunitaria de Laurel le preguntaron sobre la situación después del estudio bíblico. La noticia se había extendido por las mujeres que habían estado en el café Riverside. Para cuando Carol llegó a casa, su teléfono tenía 3 mensajes de parientes preguntando si era verdad que Terry tenía la casa como rehén. El 28 de enero, Bonnie, la secretaria del condado, le mencionó a otro residente de mucho tiempo que ella había ayudado a Terry a sacar los registros de la sucesión en junio y que el testamento original había especificado a ambas nietas. Para la noche, 5 personas lo sabían. Para la mañana siguiente, 20. Los pueblos pequeños son eficientes. El 30 de enero, un segundo comprador potencial que se había enterado de la propiedad a través de un amigo hizo una consulta con Diane. Diane tuvo que explicar la situación de la servidumbre incluso antes de mostrar la casa. El comprador retiró el interés de inmediato. El 2 de febrero, el vecino de al lado de mis padres le preguntó a mi padre directamente qué había pasado realmente con el testamento de Ruth. Mi padre le dijo que se ocupara de sus propios asuntos. El vecino les dijo a otras 3 personas en la ferretería que George se había puesto a la defensiva, lo que significaba que probablemente había algo de verdad en los rumores. El 5 de febrero, Amber confrontó a mis padres en privado. Yo no estaba allí, pero Brett le contó a Owen más tarde lo que pasó. Amber había exigido saber si el testamento realmente decía a ambas nietas. Mi padre admitió que sí, pero insistió en que el lenguaje del fideicomiso era consultivo y que la situación fiscal requería la transferencia. Amber preguntó si alguna vez se lo habían dicho a Terry. Mi madre dijo que habían planeado manejarlo cuando ambas niñas estuvieran asentadas. Terry cumplió 25 años hace 8 años, dijo Amber. ¿Por qué no le dieron su mitad entonces? Mi padre dijo, porque ella ya había dejado a la familia. Se fue a la universidad. Amber dijo, eso no es irse.
Eso es crecer. Fue la primera vez que Amber los cuestionó. El 7 de febrero, Brett me pidió que nos reuniéramos para tomar un café, no en Riverside, sino en algún lugar de Billings, lejos de Laurel. Se disculpó. Dijo que no conocía la historia completa. Dijo que siempre había pensado que mis padres eran simplemente anticuados con respecto a los roles familiares, no que me estuvieran excluyendo activamente. Siento haber chocado los 5 con tu papá en la cena, dijo él. Eso estuvo mal. No fue tu culpa, dije. Sí, lo fue. Vi lo que estaba pasando y le seguí el juego. Lo siento. Agradecí eso. No cambió la situación de la servidumbre, pero importó. El 10 de febrero, el pastor de la iglesia comunitaria de Laurel llamó a mi padre y le preguntó si le gustaría venir a hablar sobre la sanación familiar. Mi padre dijo que no necesitaban un mediador. El pastor dijo, eso no es lo que escucho de la comunidad. El 12 de febrero, Diane le dijo a Amber que la casa no era comercializable sin la resolución de la servidumbre. Incluso si encontraran un comprador en efectivo dispuesto a arriesgarse con el problema del título, tendrían que descontar el precio al menos un 40%. Tal vez más. Tienes que llegar a un acuerdo con Terry, dijo Diane. Esto no va a desaparecer. Mi madre me llamó el 14 de febrero, el día de San Valentín, a las 3 de la tarde. Terry, esto ha llegado demasiado lejos. Has avergonzado a esta familia. La gente está hablando. El pastor Jim le pidió a tu padre que fuera a consejería. ¿Consejería? Como si nosotros fuéramos el problema. Yo estaba en mi escritorio trabajando en un informe de levantamiento para un rancho en Livingston. Dejé mi pluma. No, mamá, dije. Ustedes me borraron de esta familia. Yo solo me aseguré de que todos pudieran verlo. Te dimos todo. Pagamos tu infancia. Te apoyamos. Me dieron 22.000 para la universidad. A Amber le dieron 31.000. Pagaron 18.000 por su boda. A mí me dieron una tarjeta de regalo de $500. Llegaron a mi boda 2 horas tarde y se fueron después de 45 minutos. Iniciaron fondos universitarios para los hijos de Amber y me dijeron que lo pensarían cuando yo tuviera hijos mientras yo gastaba $18.000 en tratamientos de fecundación in vitro que ni siquiera conocían porque nunca preguntaron. Eso no es. Llevé un cuaderno, mamá. 15 años de recibos. $127.000 para Amber, 2.800 para mí. Puedo enviarte una copia si quieres ver las cuentas. Ella colgó. Volví a mi informe de levantamiento. Owen me trajo té 1 hora después. ¿Llamó tu mamá?, preguntó él. Sí. ¿Estás bien? Estoy bien, dije. Ella simplemente se está dando cuenta de que borrar a alguien de la Biblia familiar no lo borra de los registros públicos. El 18 de febrero, mi abogada llamó a Diane con una oferta revisada. Pritchard Holdings está preparada para vender los derechos de servidumbre al valor justo de mercado de $150.000 con las siguientes condiciones. 1. George y Carol Swede proporcionan un reconocimiento firmado por escrito de que el testamento de 2008 de Ruth Swede especificaba una distribución equitativa para ambas nietas y que este término no fue honrado. 2. Una disculpa formal por escrito a Terry Swede por la violación de los términos del fideicomiso y el borrado de sus derechos hereditarios. 3. Corrección de todos los registros familiares, incluida la página de genealogía de la Biblia familiar para reflejar con precisión a Terry Swede como un miembro activo actual de la familia Swede. 4. Ningún contacto con Terry Swede a menos que sea iniciado por Terry por un periodo de no menos de 1 año. Diane leyó los términos a Amber por teléfono. Nos cobra 150 y hace que papá se disculpe, dijo Amber. Bajó el precio en $75.000, dijo Diane. Eso es significativo. ¿Podemos siquiera pagar 150? No fácilmente, pero es mejor que 225 y es mejor que no poder vender en absoluto. El 22 de febrero, después de 3 días de peleas familiares, mis padres aceptaron los términos. El 25 de febrero, la venta de la servidumbre se cerró. $150.000 transferidos a Pritchard Holdings Montana Sociedad de Responsabilidad Limitada. Servidumbre liberada. Título limpio.
El reconocimiento escrito y la disculpa llegaron por correo certificado el 26 de febrero. La firma de mi padre. La firma de mi madre. 2 párrafos admitiendo que habían violado los términos del fideicomiso del testamento de Ruth Suide y disculpándose por cualquier daño que esto pudiera haber causado. Fue la disculpa más débil que jamás había leído, pero estaba por escrito, notariada y era parte del registro público. Ahora, la puse en mi carpeta de evidencias. Esa tarde, Owen y yo fuimos al banco y depositamos el cheque. Luego abrimos 2 cuentas nuevas. Una para los gastos de adopción y otra para construir una casa en nuestros 40 acres. Esa noche, le escribí una carta a mi futuro hijo. No sé si concebiremos de forma natural o mediante fecundación in vitro o si adoptaremos. Pero seas quien seas, escribí, quiero que conozcas esta historia. Quiero que sepas que tu bisabuela intentó darme algo y otras personas lo tomaron y yo lo recuperé. No porque quisiera venganza, sino porque quería que heredaras algo real, no recuerdos, sino un cimiento. El 5 de marzo de 2026, Owen y yo comenzamos el proceso de solicitud de adopción. Decidimos que, funcionara o no el próximo ciclo de fecundación in vitro, queríamos adoptar. Queríamos construir nuestra familia intencionalmente, de la misma manera que habíamos construido todo lo demás. El 8 de marzo, conduje hasta el cementerio donde está enterrada la abuela Ruth. Llevé el mapa del levantamiento de 1954, el que me salvó. Lo coloqué sobre su lápida por 1 minuto y luego lo retiré. Intentaste darme algo, dije en voz alta. Ellos lo tomaron. Yo lo recuperé. Ahora voy a construir algo nuevo. Me quedé allí durante 20 minutos. El viento estaba frío. Marzo en Montana. El suelo todavía estaba medio congelado. Pensé en la niña que había dormido en la cama de la abuela durante las tormentas de polvo. La adolescente que había conducido 6 horas y a la que le negaron estar en su lecho de muerte. La mujer que había gastado $18,000 tratando de tener un bebé mientras su familia la llamaba egoísta. Pensé en el mapa que encontré en junio, la tierra que compré en julio, la cena en octubre, la llamada en enero y la cafetería en febrero. Pensé en los padres de Owen transfiriendo $65,000 sin dudarlo porque eso es lo que hace la familia. Y me di cuenta de que ya no necesitaba que mis padres me vieran. Había pasado 33 años tratando de ser visible para personas que habían elegido no mirar. Había terminado. El 15 de marzo, Amber me envió un mensaje de texto. Siento no haberlo visto. No respondí de inmediato. Dejé pasar 3 días. El 18 de marzo, escribí de vuelta, no estoy lista para reconstruir esto, pero estoy lista para construir algo más. Ella no respondió. Eso estaba bien. El 20 de marzo, Owen y yo nos reunimos con un arquitecto para diseñar los planos de una casa pequeña en nuestros 40 acres. Nada lujoso. 3 dormitorios, uno para nosotros, uno para el hijo que tendríamos algún día y uno para invitados, u otro hijo si teníamos suerte. El arquitecto preguntó qué vista queríamos desde la ventana de la cocina. Al este dije, hacia el amanecer, no hacia la casa de mis padres. Él tomó nota. Diseñamos una habitación para el bebé con una ventana grande orientada hacia las montañas. Planeamos un porche donde pudiéramos sentarnos por las tardes. Hablamos sobre si poner un jardín, si cercar toda la propiedad o solo el patio, si perforar un pozo o conectarnos al agua del condado. Construimos un futuro que era nuestro. Hace 3 semanas, un domingo por la mañana, Owen y yo condujimos hasta nuestra tierra. Nos paramos donde estará la casa. El suelo estaba hablando ahora. La primavera se acercaba. Owen dijo, ¿sabes qué es lo gracioso? ¿Qué? Tu papá dijo que te quedarías con los recuerdos, y tenía razón. ¿Lo hiciste? Lo miré. ¿Cómo? Recuerdas cada una de las cosas que hicieron. Cada exclusión, cada desprecio, cada vez que la eligieron a ella sobre ti. Lo mapeaste. Lo documentaste. Convertiste esos recuerdos en evidencia, y la evidencia se convirtió en poder. Él tenía razón. Mis padres le dieron a mi hermana una casa. A mí me dieron. Lo que yo me di a mí misma fue algo que ellos nunca podrían darme, un cimiento que es realmente mío.
Y algún día, tal vez el próximo año, tal vez en 5 años, cuando mi hijo pregunte sobre la casa de su bisabuela, sobre la abuela Ruth y el rancho y la familia, le contaré la verdad. No el recuerdo, sino la escritura.